Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estarse conectando. Espero que les puedan comentar a otras personas también, que puedan conectarse. Esta transmisión va a ser de mucha bendición. Bueno, igual para los que no me ubican, soy Guillermo Guzmán. Normalmente siempre ha estado transmitiendo Daniel. En esta ocasión le voy a apoyar. También va a haber otra próxima entrevista. Ya después les estaremos dando la fecha en la que también voy a estar yo aquí apoyando. Va a estar muy padre, no se lo pierdan, este tema está muy bueno, compártanlo, díganle a otras personas. Y el tema del día de hoy es acerca del servicio. Entonces, el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, es Ashley Marzán. Entonces, un segundo, la agrego. ¿Qué tal? Hola Ashley, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Me da gusto, pues aquí también muy bien. Ya, ¿qué tal? ¿Lista para la entrevista? Sí, aquí estamos, gracias a Dios, listos. Muy bien. Ashley, pues coméntale a la gente, me gustaría que platicaras un poquito acerca de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas en general, que te conozcan un poco más. Eh, Adelante. Ok, pues yo soy Ashley Marzán, gracias a Dios soy cristiana, soy hija de Dios, vivo en la Ciudad de México, tengo la oportunidad de trabajar en mi iglesia local y hago videos para redes sociales. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, pues vamos, perdón, es que se estaba teniendo aquí un problemita técnico. Entonces, pues vamos a empezar prácticamente con la entrevista, porque Ujú. tenemos hora y hay información muy buena que nos traes el día de hoy, entonces, para aprovecharlo. Bueno, el tema como tal es el servicio. Entonces, empecemos por una pregunta básica. ¿Qué significa servir? Ok, creo que antes de profundizar en el tema, sí es importante que nosotros tengamos un contexto general de lo que es el servicio, de lo que significa servir. Y ¿Mm? tengo algunas definiciones que me gustó. Hay un montón, si ustedes entran a internet y lo googlean, hay un montón, pero me gustaron dos significados y uno es ejercer un empleo o cargo propio o en lugar de alguien, estar Ujú. al servicio de alguien por voluntad propia o por obligación y la última que escogí, instrumento útil. Creo que esta frase ya es como más cristiana. Ya estamos más familiarizados con este tipo de frases. Y algunos sinónimos del servicio es ejercer, trabajar, militar, ayudar, funcionar, atender, asistir, auxiliar, ministrar. Creo que entre los sinónimos también nos vamos familiarizando un poquito con lo que significa el servicio. Y es importante que nosotros sepamos qué significa esto porque como seres humanos tendemos a minimizar el servicio, ¿no? Incluso cuando vas a un restaurante y está atendiendo el mesero que de pronto, no sé si te ha tocado, Guillermo, que de pronto dices, ves a una persona que está tratando medio mal al mesero y dices, ¿qué onda, no? Es que está aquí para servirme, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de servicio, tendemos a menospreciar, tendemos a pensar que es un cargo inferior, que es algo, pues sí, es algo humillante hasta cierto punto. Entonces, en general, la humanidad o la sociedad tenemos ese concepto, pero pues no es el correcto. Ahorita vamos a seguir profundizando un poquito más, pero en general Perfecto. ese es servir, servicio. Eh, Muy interesante. Y pregunta número dos, ¿qué nos dice la Biblia acerca del servicio? O sea, ya Fíjate que esto es bíblicamente. súper, ajá, es súper interesante porque si nosotros buscamos en la Biblia la palabra servicio, servir, siervo, trabajar, ministrar, viene un montón de veces, un montón de veces. Yo los animo a que se den la oportunidad de buscar, si tienen una Biblia con concordancia, que se den la Ujú. oportunidad de buscar estas palabras, y son un montón de citas, o si tienen la aplicación y le ponen ahí la palabra, van a salir todas las porciones bíblicas donde viene. Es mucho, mucho lo que la Ujú. Biblia nos habla acerca de esto. Y algo que me gusta mucho es que la Biblia nos muestra cómo el servicio, el servir estaba en el corazón de Dios desde el principio, pero a causa del Ujú. pecado, este concepto de servicio, este concepto de servir es cambiado, se tergiversa, porque con la caída del hombre en el pecado todo cambia y es algo bien
importante porque si hablamos de fe, si hablamos, no sé, de la familia, si hablamos de cualquier tema, nos va a llevar al principio, lo que había en el corazón de Dios desde el principio. Y el servicio estaba en el corazón de Dios y me gustaría que, espero que tengan su Biblia a la mano, me gustaría que fuéramos juntos a algunas citas bíblicas para que veamos qué era lo que estaba en el corazón de Dios en el principio. En Génesis, capítulo 1 del versículo 27 al 29 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios les está dando una tarea específica y les está diciendo: ok, está esta tierra aquí para que ustedes, para sojuzgarla, para que ustedes la cuiden. Y en el capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, el servicio y el trabajo ya era algo que estaba en el corazón de Dios desde el principio. Él había diseñado esto para que el hombre trabajara, el hombre labrara, el hombre cuidara esta tierra, y de alguna manera era donde él iba a tener su alimento. Era como un intercambio, por así decirlo, pero no generaba ninguna carga. Era algo que el hombre lo podía hacer con gusto porque era una cosa que estaba en el diseño original de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre peca? Dice la Biblia que todo lo que Dios había hecho era bueno. Incluso el servicio, incluso el trabajo era bueno. Pero ¿qué pasa? Que el hombre peca y entonces todo cambia. Y en el capítulo 3 del Génesis, versículos del 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué sucede? Que este concepto que Dios tenía al inicio del servicio y que era algo bueno, en donde el hombre iba a trabajar a gusto, iba a estar labrando la tierra, cuidando la tierra, por su causa, por la causa del pecado, esta tierra que era bendición iba a ser maldita. Y entonces ese servicio y ese trabajo que Dios había estipulado desde el principio ya no iba a ser algo bueno o algo que le causara placer, sino iba a ser una carga, iba a ser algo que le iba a costar trabajo hasta el último día de su vida. Entonces, cuán importante es que nosotros nos demos cuenta cómo sí estaba en el corazón de Dios desde el principio el servicio, pero a causa del pecado viene todo este cambio de chip en donde nosotros por eso ahora creemos que servir es denigrante, que servir es humillante, ¿no? Pero la Biblia nos deja ver que antes del pecado no era así. Wow, padrísimo. Oye, otra pregunta. ¿Jesús habló del servicio? Wow, yo creo que esto es algo maravilloso porque nuestro ejemplo perfecto en todas las áreas es Jesucristo. Por eso nosotros nos hacemos llamar cristianos, porque somos seguidores de Jesús, porque somos discípulos de Jesús. Y Jesús vino justo entre todas las cosas que vino a hacer a este mundo, nos vino a mostrar lo que estaba en el corazón de Dios desde el principio. ¿Cuál es el verdadero servicio? Jesús vino a mostrarnos eso, vino a abrir nuestro entendimiento y a decirnos: oigan, ¿saben qué? Lo que dice este mundo acerca del servicio no es verdad, no es así, no es el diseño original. Entonces, Jesús explica el concepto que estaba en el Padre desde el inicio y Él llama a sus discípulos a servir. Y no solo los llama, sino les enseña cómo hacerlo, les dice cómo iban a servir. Y me gustaría que viéramos solamente un ejemplo de todo lo que Jesús nos enseña, pero antes del ejemplo quisiera que fuéramos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y cómo Jesús los ubica y les dice: a ver, en el mundo es así, pero nosotros, que somos un reino extranjero a este mundo, las cosas son diferentes. En Marcos 10, del 42 al 45 dice: mas Jesús llamándolos les dijo:
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre nosotros, sino el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús viene a dignificar el servicio, viene a decirnos, yo, siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, soy capaz de servir y vine aquí para servir a otros, no para ser servidos. Ustedes en mi nombre pueden hacer lo mismo. Entonces, Jesús viene realmente, por eso es importante que tengamos la mente de Cristo, porque si seguimos teniendo una mente humana, nunca vamos a poder entender que el servicio es algo, no es algo humillante, no es algo que merezca menosprecio, todo lo contrario. Y quisiera que de todos estos ejemplos que Jesús nos dejó en su palabra, analizáramos uno que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan 13. Y para contextualizarlos un poquito, es cuando Jesús con sus discípulos llegan a una casa y él hace algo inesperado por todos, que es lavar los pies de sus discípulos. Y para que nos contextualicemos un poquito, en la cultura judía, quien lavaba los pies de las visitas eran los siervos, eran los criados, si es que la familia era pudiente, era de dinero, ¿no? En dado caso de que la familia no tuviera los recursos para tener un siervo o para tener un criado, cada uno se aseaba, ¿no? Cada uno, digamos que el jefe de la casa proveía el agua, proveía el lebrillo, proveía la toalla y cada quien se aseaba. Pero aquí está pasando algo. También quisiera que entendiéramos que cuando ellos están en esta cena, llegan a esta casa y nos dice la Biblia que ya estaban cenando, ellos no eran un comedor como el de nosotros que tenemos sillas y que la mesa está alta, y no, aquí estaban en el piso. Entonces tenían contacto pie con pie. O sea, en lo que estaban muy cerca de pronto unos con otros y Jesús hace algo inesperado, algo que humanamente o socialmente le correspondía al siervo, al criado de ese lugar. Y quisiera que, no lo vamos a leer todos, solo algunos versículos. Dice el versículo 4 y el 5, dice, se levantó de la cena, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que se estaba, ya no vi, estaba ceñido. Si nosotros contáramos cuántas cosas hizo Jesús, me gustaría que lo volviéramos a leer y fuéramos haciendo como enumerando las cosas que hizo que debería ser un siervo. Dice, y se levantó de la cena. El siervo ni siquiera podía sentarse en la mesa con los comensales. Él se levanta, ahí es cuando toma esa postura, dice, ok, yo voy a hacer lo que hace un siervo. Él se levanta, se aparta de la mesa. Se quitó su manto, el manto que de alguna manera lo hacía también darnos cuenta o darse cuenta como externos que no era un siervo, era un maestro, ¿ok? Y dice que se quita el manto, número 2. Número 3, tomó la toalla. Número 4, se la ciñó, es decir, se la puso, se la acomodó, se puso como el traje de carácter para ejercer la labor de siervo, dice. Y luego puso agua en un lebrillo. La siguiente actividad es que él pone agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y después de que los lavó, los enjuagó y los secó con la toalla. Jesús no solamente dijo, ay, no, pues me voy a levantar y le voy a decir al siervo, oye, o le voy a decir a alguien, oye, caliéntate la agüita. Oye, no, él fue e hizo todas y cada una de estas actividades. Jesús siendo Dios mismo, Jesús siendo quien es, mostró servicio. Y él decía, si yo lo pude hacer, ustedes en mi nombre también pueden, porque yo vine a dignificar el servicio, yo vengo a mostrarles lo que realmente estaba en el corazón del Padre. Y el versículo del 13 al 17 de este mismo capítulo dice así, ustedes me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes son siervos de Dios. Pero este tipo de acciones marca una diferencia bien grande. Y si yo siendo maestro, humanamente siendo maestro, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo con amor, ustedes también pueden hacerlo. Y el último versículo dice, si saben estas cosas y las hacen, son bienaventurados. ¿Qué significa? Van a ser más que felices, supremamente felices. Y esto es contradictorio a nuestra humanidad porque podemos decir, ay, bueno, servirme va a ser supremamente feliz, no te pases. O sea, a mí me encanta que me sirvan, ¿no? Porque humanamente nos gusta ser atendidos más que atender. Nos gusta ser servidos más que servir. Y Jesús nos está diciendo, no, eso dice este mundo, pero yo como Dios vengo a mostrarte que eso no es así. Aquí en el mundo es de una manera, pero en nuestro reino, el reino que tú ya perteneces, no es así. Entonces es hermoso ver cómo Dios nos enseña y podemos encontrar en su palabra todos estos ejemplos. Por algo Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, porque el servicio requiere de mansedumbre y requiere de humildad. Padrísimo. Qué padre, ¿no? O sea, algo que nada que ver con la forma de cómo se ve en el mundo, ¿no? Está muy padre. Pero igual me quedo pensando, mucha gente, muchos jóvenes pueden decir, oye, se oye muy padre y todo, pero ya en la práctica, dime, o sea, ¿en qué podría yo servir? Híjole, creo que antes de pasar al qué puedo servir, es importante que entendamos que como hijos de Dios, ya como nacidos de nuevo, todos somos llamados a servir. Ok. Todos tenemos ese llamado. Entonces, creo que la pregunta sería más bien, ¿cada cristiano debería servir o debe servir? Sí, no, ¿por qué? Buen punto. Nosotros como... ¿Mandé? Digo, estaría padre que desarrollaras eso. Muy buena pregunta. Sí, ok, ya soy cristiano, pero ¿debo servir? ¿Es mi responsabilidad servir? Y la respuesta es sí. Como cuerpo de Cristo, esperamos que todo mundo sirvamos, ¿no? Dios espera que nosotros sirvamos porque fuimos creados para servir. Muchas veces decimos, es que fuimos creados para la alabanza de su gloria, y claro que sí es. Fuimos creados para buenas obras, claro que sí, pero también fuimos creados, ya vimos que en el diseño original estaba el trabajo y el servicio en el corazón de Dios. Entonces, algo que quisiera que entendiéramos es que el servicio, o sea, claro que como cristianos debemos servir, es nuestra responsabilidad, es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. Pero el servicio no es la meta. Muchas veces pensamos como de que, no, es que yo ya soy líder del grupo de alabanza, ya soy pastor, ya estoy sirviendo, ya esa es la meta en la vida, y no es así. Llámese servicio, llámese obediencia, llámese fe, llámese gozo, todo eso no es la meta. La meta es la vida eterna en Cristo Jesús, el poder estar ya con Él en una eternidad. Pero todas estas cosas, fe, gozo, obediencia, servicio, son acompañantes en el camino. No es una meta, son acompañantes. Tienen que estar contigo y tienen que ser desarrollados durante ese camino. El servicio tiene que ser desarrollado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón humano no le gusta servir, no le gusta atender. Si a ti te gusta hacerlo, créeme que es porque seguramente Dios ya está haciendo una obra en ti, pero humanamente no es posible porque nos gusta más que nos sirvan. Entonces, la meta principal no es el servicio, llegar a cierto cargo o desempeñar cierta tarea dentro o fuera de la iglesia, no. La meta es glorificar a Dios mientras estamos caminando, mientras llegamos a esa vida eterna con Él. Esa es la meta. Entonces, nosotros somos salvos, nosotros somos llamados a servirle para glorificar a Dios. El que sí se espera que nosotros como cristianos sirvamos con el único objetivo y la única meta de glorificar a Dios. Entonces quisiera que fuéramos rápido a Romanos, a la carta a los Romanos capítulo 6. Y dice el versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es lo que les decía, el fin es la vida eterna, es la meta, es poder glorificar a Dios. Pero algo que me gusta mucho es que dice, ahora ya eres libre del pecado, ya puedes ser siervo. Y si nosotros lo vemos humanamente, decimos, no, a ver, el siervo es el esclavo, o el siervo es el que no puede hacer nada sin órdenes de alguien más. ¿Por qué? Porque humanamente tendemos a denigrar a los siervos o lo que es el servicio. Y aquí Dios nos está diciendo, ya no eres esclavo del pecado, ahora eres siervo de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, realmente, por eso para muchos esto es locura. El evangelio y todo lo que conlleva es una locura porque Jesús nos enseña a ir en contracorriente. O sea, prácticamente todo lo que nos enseña este mundo, Jesús nos dice, pero entre vosotros no será así. Y me gustaría también que fuéramos a la carta a los Efesios. Okay. En el capítulo 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este texto hace referencia a lo que somos por medio de Jesús como el principio, como antes de la caída del pecado. Somos hechura suya, otra vez llamados como en el principio, como lo que estaba en el corazón de Dios en el principio. Y dice que es para que tú y yo desempeñemos buenas obras. Y esas buenas obras tienen que ver con el servicio. Si yo entiendo qué es servir, me voy a dar cuenta que fui diseñada para hacer esas buenas obras que Dios ya había planeado desde antes. Y lo único que puedo hacer es decir, Dios, gracias, porque por ti no solo soy salva, no solo soy salvo, sino soy llamado a servir y a bendecir a otros. Y esto tiene como propósito glorificar el nombre de Dios. Padrísimo. Entonces, pues prácticamente cada cristiano debe estar, está hecho para servir, ¿no? Es como si de repente vieras a un mesero y le dijeras, oye, ¿me puedes traer tal cosa, por favor? No, o sea, yo soy mesero, pero a mí no me toca llevar cosas a la mesa. Entonces, como que dices, a ver, algo aquí está mal, ¿no? O sea, como que no checa. O sea, un cristiano, por ende, debe de servir. Entonces, aunque ahora sí, ya en específico, entendiendo ese punto, que es muy bueno, gracias por aclararlo. ¿En qué puedo servir? O sea, la gente se puede preguntar, ¿en qué puedo servir? Fíjate que yo creo que esa es una pregunta que a muchos nos ha hecho ruido e incluso hay quienes nos ha atormentado. Porque de pronto para muchas personas es muy fácil identificar en qué pueden servir. Dicen, soy bueno para esto, lo puedo hacer, ¿no? Pero de pronto habemos otras que decimos, híjole, está esta área, no doy una, esta otra área, no doy una, ¿qué onda, no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer para entender en qué podemos servir es muy importante que maduramente entendamos cuáles son esas capacidades y esas aptitudes, esas habilidades, siendo conscientes que no las desarrollé yo y que no son por mí, son dadas por Dios para su servicio, son dadas por Él y para Él. Entonces eso es importante para que podamos entender en qué podemos servir. Ahora, otra pregunta sería, ¿qué necesito para servir? Ok, ya entendí en qué puedo servir, ya más o menos me quedó claro, pero ¿qué necesito para servir? Es maravillosa la palabra de Dios que nos deja todo claro. Lo primero que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, olvídate, vamos a hacer un fracaso total y no vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, es más, vamos a dar un mal fruto. Y en lugar de ser piedra de edificación, vamos a ser piedra de tropiezo. Necesitamos también disciplina, necesitamos ser sabios en el Señor y ser conscientes de que el servicio a Dios requiere tiempo, requiere a veces dinero y requiere mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. A lo mejor te vas a desvelar, a lo mejor te vas a malpasar, no lo sé, porque dependiendo del contexto en el que te encuentres, pero sí requiere de un sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Un esfuerzo voluntario. Es algo que yo quiero hacer, pero por voluntad propia. Ahora, yo lo que te preguntaría es,
ok, quieres servir y me preguntas, ¿en qué puedo servir o qué necesito para servir? Yo te preguntaría, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué quieres servir? O sea, está bien padre, qué bueno, gracias a Dios que quieras servir, pero ¿por qué quieres servir o cuál es tu motivación para servir? Y quisiera que fuéramos juntos al libro de Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Es muy importante y te pido por favor que prestes mucha atención a lo que nos habla en esta porción. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Quiero que primero entendamos una cosa. La actitud de los discípulos no fue de que... es que como yo predico la palabra, ¿sí ubicas? Yo predico la palabra y ¿cómo voy a servir mesas? O sea, por favor. No fue la actitud, que es lo que muchos de pronto toman, ¿no? Dicen, incluso toman esta porción de la escritura como, yo predico, yo soy pastor, ¿cómo crees que yo me voy a poner a servir mesas? ¿No? No es la actitud que tenían los discípulos. Los discípulos dicen, oiga, este movimiento está creciendo mucho. La iglesia de Cristo, recordemos que este contexto se da cuando está iniciando, es la iglesia primitiva. Entonces dice, estamos creciendo mucho y ya no nos damos abasto. O sea, no podemos hacer todos de todo. Vamos a repartirnos el trabajo. Nosotros que estuvimos con Jesús y que tenemos mayor conocimiento sobre la palabra, enseñaremos sobre la palabra en lo que ustedes nos ayudan a atender las mesas, en lo que nos ayudan a atender a las viudas, para que los griegos pues ya dejen de estar de criticones, ¿no? Entonces, no estaban en ninguna manera denigrando el trabajo de servir mesas. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque dice que buscaron varones específicos y tenían características específicas. Una de ellas era de buen testimonio. ¿Qué necesito para servir? Un buen testimonio. ¿Qué necesito para servir? Ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de sabiduría, ser lleno de fe. Esas son las cosas que necesitamos para servir y eso solamente es producto de ser hijos de Dios primeramente, pero también de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y eso solo va a ser si nosotros persistimos en estar buscando su rostro continuamente. Y vean qué tan bueno fue esto y cuán agradable fue ante Dios esto que iba creciendo. La respuesta de Dios y el respaldo de Dios se vio en que los discípulos crecían, los creyentes crecían, en que se estaba dando un buen fruto, se estaba haciendo lo correcto delante del Señor. Y si eso se requiere para servir mesas, que humanamente podría decir que es algo denigrante, porque en ninguna manera yo lo veo de esa manera, cabe recalcar. Eso ya es una onda muy humana, ¿no? Que de pronto dicen, te toca hacer el aseo, como, oye, es un privilegio y para barrer necesitas ser lleno del Espíritu Santo, pero, o sea, no es como de que una carga ligera de que cualquiera la pueda desempeñar, no es así. Si tú quieres servir, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas crecer en el conocimiento de la palabra, necesitas crecer en fe, en sabiduría y dar un buen testimonio, porque tu servicio glorifica a Dios. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos eso. En Efesios, les voy a pedir que regresemos a Efesios. Sí. Tú me dices si de pronto estoy hablando mucho, porque... No, está padrísimo y estamos muy bien en tiempo, así es que tú dale. Vale, en Efesios capítulo 4 vamos a leer de los versículos 11 al 16. Sí, 11 al 16. Ajá.
Y dice, y él mismo, hablando, se está refiriendo a Dios, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de que nosotros sirvamos es entender que somos parte de un cuerpo y que si yo soy pie, no tengo por qué estar haciendo la función de la oreja. Tengo que entender cuál es y aceptar con amor mi llamado y con gratitud mi llamado, tomando en cuenta las aptitudes que Dios me ha dado, las capacidades que Él me ha dado para desarrollarlas. Si yo hago lo que me corresponde dentro del cuerpo de Cristo, como respuesta, va a haber un crecimiento en la iglesia, no solamente en número, sino un crecimiento en edificación espiritual, que es sumamente importante. Y lo más importante es que nuestro Dios va a ser glorificado cuando yo entiendo que fui llamado a servir para la edificación de la iglesia, fui llamado a servir para glorificar el nombre del Señor. Y dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, vamos a leer solo 2 versículos, el 4 y el 11, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces yo quiero animarte hoy a que agradezcas las aptitudes que Dios te ha dado, a que si tú quieres servir, le digas: Dios, gracias, porque tú eres el que pone ese deseo en mí, claramente, pero también a que aceptes a lo que Dios te llamó a servir. A lo mejor no es lo que tú deseas, a lo mejor no es lo que tú quisieras, pero si tú empiezas a desempeñar la actividad a la que no fuiste llamado, no va a funcionar. Claro. No importa, a lo mejor tú dices, es que es muy pequeña. Ya vimos que en Dios no hay servicio pequeño, todo el servicio es importante. Él vino a enseñarnos eso. Entonces, aquí el problema somos nosotros, que no nos gusta el tipo de servicio al que fuimos llamados, ¿no? Y decimos, ay, no, ¿por qué? Yo te animo a que aceptes ese llamado a servir con gratitud y amor, y que le digas: gracias, Señor, porque a lo mejor no estoy desempeñando lo que a mi carne le gustaría, pero sí voy a desempeñar lo que tú diseñaste que yo hiciera. Y me gustaría que fuéramos también a la primera carta de Pedro. Claro. El capítulo 4 dice los versículos 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y que dijimos que uno de los sinónimos de servicio era ministrar, ¿no? Entonces, ese don que Dios te ha dado, ponlo a su servicio, ministra conforme a su voluntad. No hagas mal uso de ese servicio, todo lo contrario. Y recordemos corregir ese concepto que tenemos de servir humano. Para poder corregirlo necesitamos la mente de Cristo y conocer lo que nos dice la palabra de Dios. Muy bien. Fíjate que estoy pensando ahorita de todo lo que has estado comentando. Realmente, como decías, necesitas la mente de Cristo. ¿Y cómo se obtiene, o sea, cómo puedes obtener esa mente de Cristo cuando no estás conectado a Él en oración, estudiando la palabra cada día, meditando en ella, ¿no? Anteriormente a varios de los jóvenes les había platicado acerca del el hecho de orar la Biblia.
¿no? Entonces tú vas leyendo ciertos versículos y es como que Dios te está hablando a ti y entonces tú contestas algo, agradeces, pides perdón, no sé, haces una conversación o una respuesta y luego lees tal vez otro versículo o una serie de versículos, tal vez 2, 3, no sé, dependiendo si es una idea en conjunto, y vas teniendo esa conversación con Dios. Entonces vas aprendiendo teología, vas aprendiendo más del carácter de Dios, cómo es Él. Uno de los libros que más se presta para eso son los Salmos, también, por ejemplo, Proverbios ayuda muchísimo, que es la sabiduría en cápsulas. Y vas conociendo más cómo es ese corazón de Dios, pero no solamente en teoría, porque si tú te agarras nada más leyendo la palabra, entonces puedes tener mucha teoría, pero no lo vives. Te puedes aprender montones de versículos de memoria, pero a la hora de la prueba, cuando vienen las cosas, o sea, lo que sale es tu carne, ¿no? Entonces ahí es donde, obviamente, como comentabas desde un principio, tú tienes que ser nacido de nuevo, tienes que tener el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando tú has creído en Jesús, con arrepentimiento y esa fe que te lleva a rendirte totalmente a Dios, que le dices, heme aquí, soy tuyo, tú haz de mí lo que tú quieras, ¿no? Uh, y entonces tú vas siendo lleno del Espíritu Santo cuando tú pasas ese tiempo con Dios y entonces va moldeando, va cambiando tu forma de pensar. No es solamente, ahora es como, ¿cómo te podría decir? Es como las marcas que les ponen a las vacas, sí, con los fierros. Pues tú puedes ver el fierro y si tú se lo pones así nada más a la vaca, pues no pasa nada. ¿Qué necesitan hacer? Pues necesitan ese fierro calentarlo y se sella y cuando quitan el fierro se quedó marcado. Entonces, digo, tal vez es un ejemplo muy burdo, pero es como cuando yo leo, por ejemplo, Primera de Corintios 13, y yo lo leía una y otra vez y siempre me sentía en el hoyo y cavando y decía, es que yo no amo de esa manera, estoy lejos, años luz de amar de esa manera. Pero entonces cuando empecé a entender y le decía a Dios, ahora sí en oración, Señor, yo no puedo vivir por mis propios esfuerzos de esta manera. Ayúdame a aplicar esto, a que esto sea una realidad en mi vida. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en ti cuando empiezas a orar aquello y se empiezan a notar los cambios. ¿Qué produce eso? Que ahora sí, porque mucha gente puede decir, mira, lo que dice Marzán se oye muy bonito, pero ¿cómo lo llevas a la realidad? Y eso es lo que pasa. Para nosotros, o sea, ¿qué ser humano en sus 5 sentidos dice, no sé, hoy me levanté con un montón de ganas de amar a mis enemigos y de perdonarlos y de bendecirlos, orar por ellos? Nadie. Por eso decía Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Cuando tú empiezas a pasar más tiempo con Dios, tú lo amas cada vez más por encima de todo. Así es. Dispuesto a ser criticado, humillado, lo que sea necesario con tal de amar y obedecer y agradar a Dios. Y Él va poniendo en ti el querer como el hacer para bendecir a tus enemigos. Ahora, respecto a esto que comentas del servicio, pues sí, nosotros humanamente podemos decir, ay, no, lavar baños, no, yo por qué, y que no sé qué, y lo vemos, lamentablemente como humanos, lo vemos como denigrante, ¿sí? Pero cuando tú eres más lleno del Espíritu Santo, tú realmente tienes una relación con Dios. Entonces también ese amor a Dios te lleva a, por ende, amar a tu prójimo. Y dices, si yo necesito, o sea, no sé, veo la necesidad, los baños están sucios o lo que sea, o se necesita gente con todo el gusto del mundo. Si mi padre así lo hizo, claro que yo debo de hacerlo, ¿no? Y como menciona en Filipenses, que nosotros debemos de ver y tratar a los demás como mejores o como superiores, Así es. dependiendo de la versión. Entonces, es parte de ese corazón de Cristo Jesús, pero separados de su palabra, separados de Él en oración, definitivamente no podemos. No sé qué piensas de esto, Marzán. No, definitivamente lejos del Señor nada podemos hacer. La misma palabra lo dice. Quisiera leer un comentario de los que están en este momento. Claro, Lo claro. escribió Row Knapp. Dice, el Ujú. servicio comienza en el lugar en donde estoy, sin hablar de la iglesia, es decir, en medio del punto donde me desarrollo como persona dentro de la sociedad, en mi trabajo, en mi escuela, dentro de la familia, entre muchos otros. Creo que en cierta manera tiene razón y quisiera compartir algo. Ujú.
En mi caso, yo servía en la iglesia sin servir, o sea, servía, pero no sabía qué significaba servir. Y creo que Ujú, eso nos pasa mucho, sobre todo cuando te ponen desde muy pequeño. ujú, Porque a lo mejor tus papás te llevan siempre o porque eres constante en la iglesia, te ponen a servir, pero no entendemos el significado de esto. Y claro. en la universidad donde yo estudié, el eslogan era ser para servir. Entonces yo recuerdo que nos hacían mucho hincapié eso, de que nos decían, ustedes tienen que ser buenos ciudadanos para Ujú. servir a la ciudadanía. Si ustedes no Ah, se convierten en buenos ciudadanos, en buenos profesionistas de lo que están estudiando, no van a poder ejercerlo correctamente. Y eso yo lo llevaba a la iglesia, por así decirlo, a mi mente cristiana, porque yo decía, sí es cierto, o sea, ¿cómo puedo decir quiero servir en la iglesia si no estoy siendo un verdadero cristiano? En este caso, un verdadero profesionista, un buen ciudadano, acá alguien que da buen fruto. Por eso habla esto del buen testimonio. Y cuando yo pude entender lo que significaba el servicio, ni siquiera fue con una porción bíblica. Eso ya el Señor abrió mi panorama porque Dios es bueno y siempre habla a través de su palabra. No hay fuente más fiel y fidedigna que su palabra. Pero en mi caso fue que el Señor decidió abrir mi entendimiento mientras yo estaba iniciando, apenas seguía estudiando en la universidad, me llevan de voluntaria a una producción y los voluntarios, pues ya sabes que son los jalacables, tráeme aguas, y nadie sabe tu nombre, ¿no? O sea, como que no eres conocido por nadie. Y recuerdo que estuve la primera semana yo feliz porque era un mundo nuevo. La siguiente semana, me hacen staff. Dije, órale, ya no soy ujú. voluntario, ya soy staff. Y a la tercera semana me hacen asistente, pero no asistente directa, asistente del asistente del asistente del asistente, así, ¿no? Pero iba escalando. ¿Y por qué me fueron ascendiendo? Ya después, cuando me contrataron, porque terminaron contratándome, yo pregunté por qué me fueron ascendiendo y me dijeron, porque tú sirves. ¿Qué significaba esto? Que yo pude entender las necesidades que había y entonces intentaba resolverlas y uno cree que no se da cuenta, o sea, uno piensa que el director no se da cuenta o que los otros compañeros no se dan cuenta. Tú solo lo haces por resolver bien tu trabajo y hacer bien tu trabajo. Y recuerdo que cuando esa producción ya salió en la televisión, en los créditos salió mi nombre ahí en chiquito. De que nadie sabía mi nombre, de pronto ya apareció mi nombre en los créditos. Y sabes, eso me llevó a que cuando yo lo vi, recuerdo que apagué la tele y me fui a orar a mi cuarto y yo le dije, Señor, yo no quiero que mi nombre aparezca en unos créditos solamente. Yo quiero que en verdad mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo no quiero ser conocida por la gente, yo quiero ser conocida por ti, que tú digas, esa es mi hija y tengo en ella complacencia. Y entonces dije, yo no quiero ser asistente de una producción solamente, yo quiero ser asistente de Dios. Y si veo, a lo mejor en mi trabajo yo veía que hacía falta un cable, una conexión, que hacía falta el vestuario, que no sé qué, por el contexto en el que me desenvuelvo, pero en la iglesia a lo mejor la silla está sucia, a lo mejor el baño está sucio, a lo mejor, no sé, puedo poner los cantos, no sé. Entendí que, como aquí nos dice Rowe, cuando tú sirves realmente de todo corazón, va a ser en todas las áreas, en tu casa, en la escuela, en la iglesia. Y eso es lo que yo quisiera animarlos hoy, a no solo concretarnos a servir dentro de la iglesia, sino a que nuestra vida sea de siervos del Señor, verdaderamente siervos útiles, instrumentos útiles. Dice la Biblia que nosotros haciendo lo que nos corresponde, somos siervos inútiles. Ahora imagínate, si no llegamos ni a eso, pues estamos fritos. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos el valor que Dios le da al servicio. No es para que digamos, no, es que no sé, superior, y a lo mejor empezar a glorificar a la gente cuando hay que glorificar es a Dios. Ya sea Claro. por el buen servicio que haga o por el buen trabajo que desempeñe, no perder nuestro enfoque. La clave del éxito en Cristo Jesús es poner los ojos en Jesús, poner los ojos en el invisible. Suena imposible, suena difícil, pero solo con su ayuda podemos hacerlo. Entonces, somos llamados a servir para glorificar a Dios a través de nuestro servicio. Eso es muy importante que no lo olvidemos. Y por acá había otra pregunta que decía, ¿cuál es la actitud al servir a Dios
Creo que ya lo vimos, cuando realmente Dios ha hecho una obra en nosotros, nuestra actitud es de disposición. Es decir, heme aquí, acepto lo que tú me has dado, los dones, talentos que tú me has dado, los acepto con amor, con gratitud y los desempeño bajo tu guianza. Exactamente. No, padrísimo. Fíjate que ahorita de la primera pregunta que contestaste y que estabas ahorita comentando, cómo también, o sea, debes de servir en todos lados. Me acuerdo hace un tiempo, antes de que empezara todo lo del COVID, terminando una de las reuniones con los jóvenes, los invito a que vayamos a un café y ya estábamos ahí charlando y todo, y bueno, pues aprovecho parte, no solamente disfruto de la amistad de los jóvenes, sino que busca siempre estarlos discipulando, ¿no? Y aparte, pues matas dos pájaros de un tiro. Y yo, bueno, dentro de la conversación, les decía que estaba meditando en lo siguiente. Tú ves que hay muchas familias que, por ejemplo, sí, tú los ves en la iglesia y sirviendo y no, gloria a Dios, y se saben todo el léxico y padrísimo, pero en su casa es otra cosa, ¿no? Que los esposos que se llevan súper mal, que dan un pésimo ejemplo a los hijos. Y es para nosotros lo más sencillo de este mundo señalar y decir, está mal. Pero yo les digo a los jóvenes, porque varios de ellos ya están pues ya próximos o ya están en una edad casadera. Les decía, ¿cómo es su actitud hacia con el resto de su familia en su casa? Porque los que dicen, es que yo no aguanto, yo me quiero salir de mi casa, yo quiero vivir independiente, vas a ir todavía más inmaduro al día que tú te cases, porque tú no pudiste sobrellevar una relación con tu familia. ¿Qué te hace pensar que tú sí la vas a poder llevar bien cuando estés casado? Tú le estás sacateando. Ahora, si tú desde ahora que eres soltero, tú no te estás llevando bien con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, etcétera, algo anda mal. ¿Qué te hace pensar? Y no estoy hablando de tratar de cambiar la forma en cómo son el resto de tu familia. Mi punto es, y a lo que quiero que tú medites, es ¿qué estás haciendo tú? ¿Sí? Tal vez a algunos de mis familiares yo no los voy a cambiar, tal vez algunos de ellos no son salvos, tal vez su actitud va a seguir igual, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Yo voy a cambiar? Porque si yo no cambio y lo que está dentro de mí, yo no puedo amarlos, sea como ellos sean, y marcar la diferencia en mi familia, ¿qué me hace pensar que cuando yo me case, las cosas van a ser diferentes? Va a ser igual. Si yo tengo un caos en mi familia, yo no puedo, no hago nada al respecto, no sirvo, no les amo, no les perdono. Me voy a llevar lo mismo al día que me case. Y por ende, o sea, por ejemplo, cómo, sobre todo como los ancianos, los líderes, ¿cómo vas a poder servir y estar trabajando bien con la familia de Dios? ¿Cómo vas a poder dirigirlos bien cuando ni siquiera desde tu propia familia puedes hacer eso? Entonces, todo checa. Así es. Por eso es importante que aprendamos a tener un corazón de servicio, porque si aprendemos a tener un corazón de servicio, vamos a servir en donde quiera que estemos, desempeñando cualquier tarea. Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, me gustaría como conclusión, si nos puedes apoyar con un mensaje final, algo que nos quieras decir para finalizar, y si gustas también terminar con una oración, estaría padrísimo. De acuerdo. Mira, me gustaría que el mensaje fuera para dos sectores. El primero es para si tú no estás sirviendo actualmente, llámese congregación, llámese donde sea. Si tú no estás sirviendo actualmente, quiero animarte a que lo hagas, porque como hijo de Dios fuiste llamado para servir. Y Deuteronomio 10, 12 y 13 dice, ahora pues, ¿qué pide Jehová Dios, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué te impide servir? Detecta qué es lo que está impidiendo y pídele ayuda al Señor. Porque ¿sabes qué pide Dios de ti? Que le sirvas. Entre toda esta lista, pide que le sirvas porque fuiste llamado para eso. Él te salvó para eso, para que ahora seas un siervo del Señor. Entonces,
Si no estás sirviendo actualmente, yo te animo a que le digas, Señor, quita de mí, a lo mejor es una pereza, a lo mejor es indiferencia, a lo mejor es desánimo porque alguien dijo algún comentario o algo, no lo sé, pero yo te animo a que veas a Jesús, que tus ojos estén puestos en Él, que entiendas que Él es el mejor ejemplo de servicio y que a través de Él y con su ayuda puedes servir tú también, siendo lleno del Espíritu Santo. Y el mensaje para el otro sector. Si tú ya estás sirviendo actualmente en tu congregación, tu deber es permanecer ferviente en el Señor, permanecer lleno del Espíritu Santo. No te confíes, no te confíes. No digas, ya tengo tal puesto, ya tengo tal responsabilidad dentro de la iglesia, ya con eso. Y solo soy cristiano de domingo o solo soy cristiano de vez en cuando. No. Dice Romanos, en la carta de Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si tú ya estás sirviendo, no permitas que la pereza se apodere de ti. No permitas que la confianza en ti llegue y entre a tu corazón, porque lo peor que podemos hacer es confiar en nosotros mismos o en nuestro talento o en nuestras capacidades. Es lo peor que podemos hacer. Tenemos que confiar en Dios porque todo ha sido dado por Él y para Él. Y si tú y yo permanecemos en ese servicio con ese corazón ferviente, fíjate lo que va a pasar, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, no importa si de pronto hay cosas que te pueden desalentar, recuerda que tu servicio, que tu trabajo en el Señor no es en vano, que por más mínima que sea tu labor, aún fuera de la iglesia, pero que tú estés sirviendo con todo tu corazón y gratitud a Dios, Dios lo ve. A Él no se le escapa nada. Y que tu motivación no sea que la gente vea tu servicio, que tu motivación sea glorificar el nombre de Dios, agradarlo a Él, por más mínima que para ti sea ese servicio que estás desempeñando. Y por último, antes de que oremos, si tienes ahí tu Biblia, me gustaría que fuéramos juntos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Esto es lo que nosotros como servidores de Dios estamos esperando. En esto permanece nuestra esperanza. Y dice Mateo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que nuestra motivación para servir a Dios sea escuchar esas palabras cuando estemos delante de Él. Imagínate, en verdad, habla mucho a mi corazón esto porque imagínate que hay muchas cosas que a lo mejor los humanos no vemos de lo que tú estás haciendo, pero como a Dios no se le escapa nada, si tú y yo permanecemos fieles a Él, siendo servidores con un corazón conforme al de Dios, un día vamos a escuchar estas palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra a mi presencia por la eternidad. Esto es una promesa de parte de Dios. Pero ¿qué nos corresponde a ti y a mí? Entender cuál es el concepto verdadero de servicio, el concepto que está en el corazón de Dios, no en el concepto humano, no en lo que nos enseña esta sociedad, porque es muy chafa, por así decirlo, es muy superficial. Lo que Dios nos enseña es muy profundo y es para lo eterno, construye para lo eterno. Entonces, yo te animo a que cualquiera que sea tu caso, le pidas ayuda al Señor y respondas a ese llamado para servir en su obra. Claro. Fíjate que, digo, nada más quisiera comentar así rapidísimo ahorita de lo que dices. Si tú estás esperando que la gente se fije en ti, muchas veces no se van a fijar. Si tú estás esperando agradar a la gente o que te apruebe tu servicio, muchas veces no lo van a aprobar y te vas a frustrar. Es muy difícil querer quedar bien con medio mundo en la iglesia, etcétera, donde sea, pero es mucho más fácil enfocarte simplemente en quedar bien con Dios. ¿Sí? Obviamente, pues al quedar bien con Dios vas a querer amar a tu prójimo.
Y una cosa que se me venía a la mente, que me llama la atención, muchas veces estamos acostumbrados o pensando que vamos a servir como tal hasta que alguien me coloque o alguien se fije en mí, entonces nos podemos desanimar, pero todos hemos sido llamados a ser discípulos. Entonces, desde un principio, todo lo que aprendes en la iglesia es para que tomes nota o para que realmente te lo aprendas y empiezas a compartirlo con otras personas, aunque sepas poquito. Si es la primera vez que vas a una iglesia y aprendiste algo, toma nota o apréndetelo y compártelo con los demás. Es como más te va a quedar grabado y ya estás bendiciendo a otros. Eso tú debes de empezar a hacerlo desde un principio, a compartir. ¿Para qué? Para que entonces tú empieces a predicar el evangelio lo antes posible. No necesitas ser un erudito para poder predicar el evangelio, ni mucho menos. Tú puedes hacerlo y con lo poquito que tú ya estés aprendiendo, tú puedes estarle dando ese discipulado. Tú no tienes que estar esperando a que te pongan en una actitud de servicio, pero entonces tú te vas a dar cuenta que no se trata solamente de enseñarle a otra persona, sino que la otra persona te está observando y está observando si realmente tú eres como Jesús o nada que ver. Pero para eso, volvemos al punto de lo que te decía, ¿no? Cómo tenemos que tener esa relación con Dios para que se vea a Cristo en nosotros, no una mejor versión de Memo. A la gente no le interesa ver a Memo, a la gente le interesa y debería de ver a Cristo en mí, en vez del viejo Memo. Eso se logra con una vida de oración, lectura de la palabra, y tú vas meditando más en la palabra una forma en cómo más creces es discipulando a otras personas. Cuando tú estás haciendo eso, tú ya te vas, tú ya empiezas con esa actitud de servicio, tú ya le estás sirviendo a otras personas, estás viendo sus necesidades, estás viendo que el discipulado no solamente es enseñarle a otras personas y darles un buen ejemplo, sino estar disponibles para ayudarles en lo que sea. Cuando tú traes ya ese chip, para ti es, o sea, ni siquiera te tienen que decir, tú ya quieres servir en la iglesia, pero tú ya tienes una relación con Dios para que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, todo checa, ¿no? Ahora, no porque sepas poquito, significa que ahí te vas a quedar. Tienes que seguir preparándote para discipular y para servir. No tomemos esa actitud de que mucha gente toma de, pues total, es para la gloria de Dios, pues total, ¿no? Y lo minimizamos. No, al contrario, porque es para el Dios Todopoderoso, el digno de honra, digno de gloria de nuestro mejor servicio, nuestra mejor adoración. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Entonces eso nos dice, tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte porque es para Dios, para el Creador, para el consumador de la fe. Entonces, el servir, el discipular, todas las cosas que tú hagas dentro y fuera de la iglesia son con el único objetivo de glorificar el nombre de Dios, pero eso te obliga y te responsabiliza a prepararte, porque es para la gloria de Dios. Sí, de hecho hoy compartí a un amigo de ahí del grupo de jóvenes, el Buen Pack, que creo que ahí anda conectado, una frase de Charles Spurgeon que decía, el que no anhela saber más de Cristo todavía no sabe nada de él. Y pues es cierto, ¿no? O sea, empieza a servir, aunque sepas poquito, pero o sea, tú tienes que conocer cada vez más a Cristo, enamorarte más de Él, querer, o sea, es como, porque si, o sea, yo no puedo decir que amo a Cristo y no querer devorar su palabra, como en el Salmo 119, o sea, es como estar casado, mi esposa me escribió 300 cartas y yo digo que la amo, pero me da flojera leer sus cartas. No tiene coherencia, o sea, es como tú quieres saber cómo piensa Cristo para poder ser más como Él. Así es. Muy bien, entonces, ¿nos podrías ayudar con una oración? Digo, Claro. o si quieres comentar algo más antes de orar, perdón. No, pues vámonos directos a la oración. Oremos. Dios grande, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite, Señor, poder unificarnos como cuerpo de Cristo, como tus hijos, Señor, a través de este medio. Pero hoy, Señor, además de agradecerte y de glorificar tu nombre a través de esto, yo quiero rogarte, quiero pedirte, Señor, por cada uno de los espectadores, ya sea que lo estén viendo en este momento o que lo vean en un futuro. Espíritu Santo, habla a su corazón. Despierta ese corazón de servicio. Ayúdanos a responder a ese llamado, Señor. A lo mejor hay cosas que estorban, a lo mejor muchos están viendo su pecado tan grande que no pueden ver que tu gracia es mayor. Yo te pido, Espíritu Santo, que quites eso que esté estorbando en su mente, en su corazón, y que tú les muestres
que tú puedes hacerlos siervos tuyos con tu ayuda. Que tú les muestres, Dios bendito, que a través de ti ellos pueden llegar a tener un corazón conforme al tuyo, que todos nosotros podemos llegar a tener un corazón conforme al tuyo, un corazón también de servicio. Gracias, Jesús, por tu ejemplo perfecto, por enseñarnos a servir y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo te pido, Dios bendito, que tú despiertes ese deseo de servir, no nada más a los que amamos y nos caen bien, sino aún a aquellos, Señor, que nos odian, aún a aquellos que no nos quieren, Señor. Enséñanos a dar un buen testimonio a través del servicio. Ayúdanos, Dios, a que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Ayúdanos a que la motivación para querer servir dentro y fuera de la iglesia y de a lo mejor ejercer el talento o el don que me has dado, que la verdadera motivación sea glorificar tu nombre. Que entendamos, Dios, que el servicio no es la meta, sino el servicio es algo que vamos a ir desarrollando en este camino. Abre nuestro entendimiento, habla nuestro corazón y permítenos en tu infinita misericordia y gracia responder a este llamado, Señor, y poder ser de bendición a otros, así como lo hicieron tus discípulos en aquel entonces, en donde tenían un buen testimonio, estaban llenos de tu espíritu, Señor, de fe y de sabiduría, ejercían el servicio como debía de ser, y entonces el evangelio crecía y daba buen fruto, Señor. Que así sean nuestras vidas en tus manos, que seamos instrumentos útiles de honra en tus manos, Señor, y que podamos dar buen fruto a través de ti. Gracias por este tiempo, gracias porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y que todo el corazón que en este momento, Señor, te está diciendo, Dios, yo quiero servir, ayúdame a servir. Yo sé que tú vas a responder porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, fiel a tu palabra. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padrísimo, pues muchas gracias. Gracias. Quisiera ver ya nada más, por último, algunos de los comentarios, perdón, que ya saben que los hombres luego nos cuesta trabajo caminar chicle a la vez, entonces como que nos andamos tropezando, pero quiero ver algo de lo que pusieron. Noel Celis puso saludos, Mareto Andrade, muy buena charla. Hola Noel Celis, saludos, puso Mareto Andrade. Con todo, dice Daniel, gloria a Dios, el buen Pac. Nid Moreno y Laura Sánchez dando unos aplausos, súper. ¿Qué más? Lo mejor de lo mejor para el gran yo soy, dice Laura Sánchez. Yeah. Ronaf, de lujo esta charla, muy nutritiva. Perfecto. Coco Arellano dice, el Señor Jesús es el líder por excelencia, es el Dios mismo encarnado, espera que sirvamos como Él sirvió hasta un punto de estar dispuestos a... perdón, es que se movió un poquito. Sí, dispuestos a entregar todo hasta la propia vida. Es que está en su propósito hacerlo, en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis con los hombres, hagan con vosotros, así como también haces vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Muy bien. ¿Qué más pusieron ahí de comentarios? Juan Martínez, felicidades, Charlie. Eres una joven muy especial para Dios. Aquí dice uno, dice, es una bendición poder servir en lo que sea. El que no vive para servir no sirve para vivir. Ejemplo lo vemos en el Señor Jesús, que siendo Dios nos puso este ejemplo de servir. Muy cierto. Sí. Bueno, me van apareciendo aquí medio random algunos comentarios, pero sí. ¿Qué más? Gracias por esta plática muy edificante, dice Maris. Pati Soto, excelente tema, felicidades y bendiciones a los dos. No, pues estamos para servirles. Hablando del servicio, es un gusto servirles, enseñar de lo poquito que vayamos aprendiendo y pues padrísimo, espero que haya sido mucha bendición. Gracias, Ashley, por Gracias a Dios. el tiempo de podernos ahí enseñar acerca del tema y pues esperamos en Dios que sea de mucha bendición, que realmente no solamente escuchemos este tema y sigamos igual, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios, no solamente asombrándonos de la vida y obra de Jesús, sino siguiendo sus pasos. Los que decimos que andamos en Dios debemos de caminar, de vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Ashley, y pues
pronto ahí estamos en contacto. Dios mediante. Así es. Gracias a Dios, gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Adiós. Perfecto. Pues familia, muchísimas gracias como siempre por estarse conectando aquí con nosotros. Espero que haya sido de mucha bendición. Estaremos teniendo otros temas también muy interesantes. Es que hay tantas cosas que hablar, tantas cosas de qué aprender. Compartan de todo esto. Si fue de bendición para ustedes, compártanlo con otros cristianos, con otras personas que conozcan, que amen, que les pueda servir. Y espero que todo esto en verdad vaya revolucionando sus vidas, que cada vez cada uno de nosotros pueda ser más como Jesús. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y estamos en contacto. Bye.